Por la mañana, por la tarde o por la noche, nos gusta disfrutar de un buen café. Café Gourmet El Guardián. Sabor y aroma de Costa Rica en la mesa de todo el mundo. Llenate de energía y disfruta su tueste al mejor precio. Cultivado en las montañas de Monteverde y procesado con los más altos estándares de calidad. Para paladares exigentes, Café Gourmet El Guardián. Cuidamos el buen gusto del café en sus presentaciones de tueste claro, medio y oscuro. Para más detalles ingresa a la página de Facebook elguardian.cr. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo les va? Gracias por acompañarnos hoy en la última parada de las fracciones legislativas, las 6 fracciones legislativas que este próximo cuatrenio, estos próximos 4 años integrarán la Asamblea Legislativa. Y lo hacemos con la fracción que va a tener más representación, más diputados, el Partido de Liberación Nacional. Le agradecemos, gracias de verdad por acompañarnos. Este es un producto del Guardián en internet, recuerde elguardian.cr. Somos el tercer medio digital en Costa Rica y le agradecemos esa preferencia que usted nos tiene. Así que, sin más demora, vamos a la presentación para comenzar. Ruta 57. Ellos son los nuevos diputados electos. Es tiempo de conocer sus ideas y proyectos. Ahora toca el turno de Carolina Delgado Ramírez, diputada electa del Partido Liberación Nacional. Los 57 en El Guardián. Doña Carolina, mucho gusto de conocerle. La vi el día de las elecciones en Moravia, cuando usted estaba votando o estaba junto con los seguidores del Partido Liberación Nacional en el Colegio de la Trinidad de Moravia, en el colegio bilingüe. Ahí tuve la oportunidad de que ahí estaba trabajando, o me equivoco, ¿no era ese día, doña Carolina? No era yo. No era usted, pues había una persona muy parecida a usted, doña Carolina Delgado, tiene 50 años, es madre y abuela. Doña Carolina, primero hablemos del ser humano. ¿Quién es usted, doña Carolina? Cuéntele a la gente. Bueno, tengo una nieta de casi 10 años, un pequeñillo de 3 años. Solo tengo una hija y finalmente me hizo abuela de 2, ¿verdad? Al día de hoy, que se multiplicó los panes. No, realmente son muy lindos los dos. Soy arquitecta de profesión, aunque política de vocación, he dedicado muchísimo tiempo a la política. He conocido todo el país con medio de la política, he estado en todos los rincones. Desde hace más de 30 años he estado dentro de Liberación Nacional, desde los diferentes frentes, desde la juventud, desde el movimiento de trabajadores, desde las mujeres, que ya llevo, es mi tercer periodo presidiendo el movimiento Mujeres a nivel nacional y soy una mujer que le encanta la naturaleza, que tiene animales. Tengo 2 gatas aquí en mi casa que ya son viejitas, diríamos, y tuve muchos perros en algún momento, pero para eso se ocupa mucho espacio ya, un tiempo además, ¿verdad? Porque ahora hay que dedicarles mucho tiempo, ya la verdad es que estamos metidos en otra cosa y no le puedo dedicar tanto tiempo a los animales. ¿Cuál es su expectativa en cuanto a la Asamblea Legislativa? Usted es la primera vez que va a ocupar una curul, entonces ¿cuál es la expectativa que tiene? ¿La segunda? Ah, bueno, corrección. ¿Cuándo fue la primera, doña Carolina? Yo estuve 2 años en el gobierno de doña Laura, cuando Francisco Chacón decidió irse al Ministerio de Comunicación. Yo que había estado en la papeleta en el 9º lugar, entré en lugar de Francisco, entonces estuve del 2012 al 2014 en la Asamblea Legislativa. Ahí aprendí mucho. Realmente yo creo que uno en la asamblea lo que hace es ir a trabajar, pero también aprende toda la parte de procedimientos,
y aprende mucho que uno va a negociar, ¿verdad? Es acuerdo entre partes en la mayoría de los casos para poder llegar a consensos y poder definitivamente sacar proyectos de ley en los cuales una esté interesada. Creo que esta asamblea es bastante diferente en su manera operativa y en su manera eh, de trabajo. Es un nivel de transparencia diferente. Yo creo que ya no hay acuerdos ocultos, todo lo que uno hace se ve, hasta usted ve, ahora antes uno votaba y la gente que estaba ahí sabía quién votaba o qué proyectos votaba o quiénes no estaban. Ahora en el día a día se sabe quién votó, quién faltó, quién votó en contra. Todo ese tipo de cosas hace que la manera de hacer política en la Asamblea sea un poco diferente en estos 4 años. Y viene siendo diferente desde atrás. Así que creo que hay que ir a construir acuerdos. Creo que son 4 años muy complicados. Además quedan proyectos de ley de camino que la nueva legislatura tiene que revisar y que tiene que ver, ¿verdad? Su idoneidad y el momento, si es el momento apropiado pues para aprobar algunos de ellos. A veces es complicado entender de qué liberación estamos hablando. Decía don José Figueres y don Daniel Oduber que Óscar Arias iba a terminar con Liberación Nacional, y tenía razón en algunas formas, porque ya no es la liberación que nosotros conocíamos. Ahora se parece mucho al Partido Libertario por momentos, por otros momentos es muy estatista, entonces es muy confuso. Y parecía verdad que en su momento don Óscar iba a ser el gran renovador del Partido Liberación Nacional, pero bueno, se ha visto que Liberación es confusa, incluso para uno como periodista, determinar con quién van. Porque a veces dicen, no, nosotros vamos con el pueblo, y en realidad uno no le compra ya tanto el discurso a Liberación de que sean muy cercanos al pueblo. Entonces, ¿de qué liberación estamos hablando que representa usted? ¿La conservadora, la estatista, la liberal, la que hay que vender todo? ¿Cuál, doña Carolina? Yo creo que hay que hacer equilibrios. Vamos a ver. Primero en el tema de derechos, yo soy luchadora de los derechos de las mujeres. Es un tema que Liberación en principio siempre ha defendido, ¿verdad? Gran parte de todos de los avances que hemos tenido en relación a las mujeres han sido propuestos por Liberación. Eso queda definitivamente por mí y es uno de los elementos que vamos a llevar a la Asamblea Legislativa. Sí creo que hay que hacer el análisis del Estado, ¿verdad? Eso es uno de los temas importantes. Y vamos a ver, y no es como alguna gente dice, hay que ir a vender todo el Estado, hay que ir a cerrar instituciones. Yo pienso que hay que analizar por qué fueron construidas y si realmente están cumpliendo esa función, ¿verdad? Si realmente ellas están haciendo lo que tienen que hacer. Y en algún momento se conceptualizaron para un periodo, para otro tipo de Estado, ¿verdad? Porque nosotros iniciamos con un Estado creador. Ahora necesitamos saber que cumplen esas funciones. No es simplemente ir a cerrar por ir a cerrar, porque yo creo que o ir a actualizar algunas de las instituciones en las cuales nosotros estamos, ¿verdad? Me parece que ese análisis hay que hacerlo. Yo creo que no podemos ir simplemente a la deriva y decir vamos como decir esto es malo o esto es bueno, no. Hay que hacer esos planes de trabajo, igual lo decimos en el tema de infraestructura. Le digo porque antes uno sabía a qué jugar. Leyendo a grandes ideólogos como Daniel Oduber, uno sabía qué era el Partido Liberación Nacional. Sí. Pero Liberación Nacional se ha convertido en una maquinaria electoral. No tienen congreso ideológico desde hace cuánto. Entonces uno no sabe cuál es exactamente el sentir de Liberación, porque ahora puede ser un sentir por un candidato, después otro. Entonces a mí sí me interesa, porque realmente hay que reconocer a Liberación Nacional cuando tuvo esas oportunidades y esas aspiraciones. Llevó al país a grandes logros, pensando en el país. Pero ahora, doña Carolina, a mí me preocupa el bagaje ideológico. Yo sé que la ideología hay que ser muy práctico y de todo, pero uno debe saber por lo menos para dónde voy y qué tipo de Estado quiero. Entonces le pregunto, usted dice, es que hay que analizar, pero ¿qué tipo de Estado
en su mente hay, doña Carolina? Para mí, bueno, yo creo que es muy claro que tenemos un Estado que tiene que garantizar ciertos servicios, eh, a la gente, una buena educación, buena salud, tenemos que garantizar infraestructura, tenemos que garantizar conectividad, tenemos que tener una buena política para el tema, para los agricultores, tenemos mecanismos de comercialización que hoy no están bien administrados, es decir, todo eso en algún momento también lo consiguió Liberación Nacional. Por eso te digo que mucha de lo que ha sido Liberación Nacional todavía está en el Estado. Y creo que eso es parte del análisis que hay que hacer. Es decir, si está el instrumento de comercialización, ¿lo vamos a sostener? Yo creo que sí, ¿verdad? Por lo menos de mi parte creo que hay que sostener y generar, porque el mayor problema de los pequeños agricultores no es producir, es comercializar, ¿verdad? Y eso creo que el Estado puede ayudar en esos temas, ¿sí? Y ha sido una política de liberación nacional. Tal vez se ha diluido a veces porque terminamos siendo, y hemos terminado desde hace mucho tiempo, tratando de equilibrar la parte financiera y económica del país, todo el tema hacendario. Y estas partes a veces se quedan, no se ven, no se les da la prioridad que deberían darse. Que creo que eso es un esfuerzo que deberíamos hacer en esta Asamblea Legislativa. Es decir, cómo empezamos a poner prioridades. Y vea qué interesante. En este periodo, usted observa las agendas de las diferentes comisiones y ve el mismo proyecto repetido 3 veces. O sea, no tiene una lógica en el sentido de que si yo voy a cambiarle una coma, hago el mismo proyecto con una coma diferente. Ese es algo que sí se daba, o que sí tuvimos cuando yo estuve la vez pasada, que se establecían las prioridades, y una prioridad muchísimo más amplia, con un ejecutivo en aquel entonces más claro hacia dónde quería ir, ¿verdad? Y ahora usted ve la comisión, por ejemplo, de turismo, y ven proyectos de reactivación económica en 5 diferentes. ¿Cómo no podemos finalmente llegar a ponernos de acuerdo en un único proyecto? Y lo peor es que no sale ninguno. Cuando hablamos en la Comisión de la Mujer y hablamos de paridad, hay 5 proyectos de paridad. Hay que empezar a buscar esos acuerdos y establecer esas prioridades, lo que nos permite trabajar en esos elementos. Yo he trabajado en el Estado, ¿verdad? Creo que hay gente buena, creo que hay gente que sabe hacer las cosas, pero hay que dirigir, ¿verdad? Hacia donde quiere ir. Eso no significa que no crean que hay que mejorar, ¿verdad? Porque todo es mejorable y darle un orden. Y conforme va pasando el tiempo, la manera de comercializar, la manera de educar, la manera absolutamente todo va cambiando. Y eso es lo que realmente hay que revisar de las instituciones del Estado. Yo soy empresario, soy el dueño del Guardián y tengo otros negocios y pequeño empresario pulseándola, intentándola y hemos tenido éxito. Pero hemos tenido éxito por el impulso propio y yo identifico o ejemplarizo a muchos otros, porque el Estado parece que a veces no le ayuda a uno, doña Carolina. Pedir plata al Estado, dicen, Banca para el Desarrollo funciona en las startups, en la Universidad de Costa Rica, donde un día de estos, irónicamente, vi algo que me dejó pasmado y yo digo, puña, el poder realmente económico está en la pequeña y mediana empresa. Estados Unidos es lo que es por eso, pero en Costa Rica sacar un permiso es increíble. Yo tengo un amigo que dice que mientras en el mundo, si la gente quiere ser millonaria, se hace emprendedor, en Costa Rica para ser emprendedor hay que ser millonario. ¿Por qué? Porque a veces un emprendedor solo tiene un tiro. Usted también la ha pulseado. Usted también ha estado viendo esas posibilidades, pero no son importantes las ideas, doña Carolina. En esta nación, donde deberíamos tener oportunidad para las ideas, no pesan. En un mundo donde las ideas son de primer mundo o de primera importancia, porque usted llega a un banco con una idea, le dice, muy bonita la idea, pero necesitamos esto y esto y esto. ¿Qué va a hacer la diputada Carolina Hidalgo a favor de que se reactive realmente la pequeña y mediana empresa y que tenga acceso a crédito? Porque sin maíz la gallina no se engorda, y usted y yo lo sabemos, y no hay plata. Las pequeñas empresas se mueren a los 2 años porque no tienen liquidez.
y la gente tiene que pagar agua, luz, teléfono, y si tiene un empleado, la caja lo tiene hasta aquí porque la cosa es difícil. ¿Qué idea tiene usted, qué proyecto tiene usted, doña Carolina, desde lo individual para ayudar a la gente que la pulsea? Realmente tenemos varios escenarios en el tema del emprendedurismo con el tema de financiamiento. Tenemos un sector del Estado que da capital semilla, ¿verdad? Pero que no es suficiente para que el emprendimiento, ¿verdad? Siga adelante más allá de esos 2 años, que tenemos claridad. Pero no solamente eso, sino finalmente termina siendo como un regalo, ¿verdad? Como para alivianar y para decir, bueno, ahí vamos, pero no les permite ese seguimiento. Ya, cuando nosotros aprobamos banca de desarrollo, porque me tocó a mí con banca de desarrollo, siempre se digo, ok, hay recursos, pero a la par hay acompañamiento para lograr superar esos baches que tienen los emprendedores. Entonces, y para además tener la tranquilidad para financiar en el mediano y largo plazo los diferentes emprendimientos para que crezcan y para que sigan superándose en esto. Hoy, realmente la banca de desarrollo lo que ha hecho es prestarle a los que tienen todas las condiciones. Usted lo acaba de decir, no a los pequeños, a los que significan un poco más de riesgo. Hoy les es más barato prestarle a aquellos, ¿verdad? Que tienen, como dice usted, que tienen todas las condiciones financieras, pero a los pequeños no. Y la mejor manera de hacerlo es dando ese acompañamiento. ¿Por qué? Porque dando ese acompañamiento usted se asegura que están haciendo las inversiones correctas, que están haciendo producto con la calidad y con los elementos que se ocupan para poder comercializar, para poder vender el servicio, para poder hacer lo que se está pretendiendo. Ese acompañamiento tiene que darse a través del INA, a través de las instituciones del Estado, si es la parte agropecuaria, a través del MAC, ¿verdad? O a través de SENASA, a través de otras instituciones. Ahí es donde nos podemos garantizar que una banca de desarrollo sí pueda prestarle a los pequeños. Esta fue la banca para el desarrollo que usted imaginó que iba a ser. Esa era la banca de desarrollo que nosotros pensamos que iba a ser. Lo que pasa es que cuando llega al sector financiero le queda muchísimo más sencillo dedicarse a prestarle, hacer un crédito grande solo a algunos, que prestarle a los pequeños productores o a los pequeños emprendedores, ¿verdad? Porque eso significa un trabajo adicional muchísimo más grande para garantizar que va a tener el retorno, el préstamo. ¿Cómo? A la par de todo el tema de asistencia técnica, ¿verdad? Y ese acompañamiento que se ocupa en los primeros años, ¿verdad? Para garantizar que la empresa madure, que la empresa tenga todos los requerimientos y que finalmente pueda de alguna manera caminar sola. En el tiempo de ser, esa es la banca de desarrollo realmente. Uno de los problemas que ustedes van a tener que resolver es la cada vez más preocupante brecha entre sectores. La concentración de la riqueza está siendo obscena, ya no lo decimos nosotros, lo dicen organismos internacionales, porque la desigualdad en Costa Rica está cabalgando. La gente vive porque en una familia trabajan 3 o 4 y ahí van pulseándola. El costo de vida nos tiene muy preocupados, doña Carolina. Entonces, ¿cómo el Partido de Liberación Nacional, cómo usted en esa soledad, porque yo sé que para ustedes es bonito, pero también es una enorme responsabilidad llegar a la Asamblea Legislativa en estos momentos? ¿Por qué? Porque la desigualdad social está creciendo. Si crece la desigualdad, crece la delincuencia, crece la injusticia en todos los sentidos. Entonces, ¿cómo atacar la desigualdad? Desde los impuestos, desde la generación de más oportunidades. ¿Qué visión tiene Carolina Delgado de esto? Realmente el tema de desigualdad tiene que ver más con oportunidades económicas. Y para que tengamos oportunidades económicas tenemos que tener un ambiente económico de país mucho más sano, ¿verdad? Y en ese sentido es importante. O sea, y también hay muchos otros elementos externos que vienen a afectar la economía costarricense. Hoy por hoy, si nosotros pensamos y el aumento del precio del petróleo nos impacta no solamente en el costo de la gasolina, sino nos impacta en todo lo demás, desde el alimento para el ganado, ¿verdad? Y los precios de muchos de los insumos que vienen, hasta el transporte marítimo aumenta. Pero lo primero que hay que hacer es, definitivamente, es buscar mejorar las finanzas del Estado para poder empezar a generar equilibrios. Y en este escenario también es importante
empezar a generar ese ambiente. Vamos a ver que es un ambiente de inversión en el país, que se pueda generar esa inversión. Y lo unimos a la pregunta anterior, en el sentido de que también tenemos que empezar a facilitar en los negocios, ¿verdad? Hay que revisar, y siempre se hace, y hemos revisado siempre todo el tema de la tramitología, pero hay que escalar el tema de la tramitología. No podemos seguir pensando que, que la caja, digamos, tengamos el mismo tratamiento para las pequeñas y grandes empresas. Es decir, yo tengo amigos que tienen un emprendimiento y me dicen que yo no puedo asegurar a todos los empleados, porque si aseguro a todos los empleados, la empresa no va a salir adelante. Bueno, hay que hacer todo ese análisis para que la gente pueda incorporarse. Sabemos que hay elementos para salir de la pobreza. Uno es educación, ¿verdad? Que tenemos una fuerte crisis económica, educativa, por un lado, y dos, también tenemos que ver toda esta parte de los trámites de conectividad, de infraestructura, que pueden hacer que la gente tenga menores posibilidades de desarrollo. También hay que unirse y ver las ventanas de comercialización. Hoy hay cosas que son muy extrañas, por ejemplo, y pasa mucho en el sector agropecuario. Le va muy bien con la yuca a alguien, entonces todo el mundo siembra yuca, ¿verdad? Y finalmente, cuando van a comercializar, ya ni el costo realmente pagan con el precio que les están pagando porque se satura el mercado. Entonces, ese análisis, pues también hay que tratar de hacerlo desde las instituciones en el tema de comercialización y poder trabajar directamente con la gente que está produciendo y que está comercializando. Doña Carolina, ¿cómo ve la armonía legislativa? Son 6 fracciones. ¿Cómo lo ha analizado? ¿Ya empezaron a hacer una radiografía de lo que podría ser coincidencias? Usted hablaba de una palabra que me parece muy afortunada. Acuerdos. Y acuerdos país. El asunto es que el país, aunque no lo admitamos, está en un periodo de ingobernabilidad. El gobierno de Carlos Alvarado nos ha regalado ingobernabilidad. ¿Por qué? Porque tuvimos ausencia de un líder conciliador, fue un líder retador, un líder que llamaba perdedores a un sector y ganadores a otro sector, un líder que decía alineados y no alineados, y eso ya no nos da, porque a la hora de sacar sumas y restas perdimos todos. Creo que ha sido de los peores gobiernos que yo puedo imaginar en la historia, y desafortunadamente de un periodista creí que iba a dar más, pero no lo dio. Entonces, ¿cómo ve esa convivencia armónica en la Asamblea Legislativa? Yo creo que hemos estado, digamos, ya hemos tenido cercanía entre algunas fracciones y entre diputados. Lo mejor que veo es que sí llegamos con una intención de hacer las cosas y de ser estudiosos con lo que viene. Y creo que en ese sentido sí vamos a lograr tener los puntos de coincidencia. Uno conversa con diputados de otras fracciones y estamos de acuerdo en analizar, en hacer... establecer esas prioridades que le decía usted al principio para poder nosotros ir a trabajar temas específicos. Yo soy de las que creo que usted no tiene que saberlo todo, ¿verdad? Para eso hay que estudiar, ¿verdad? Es decir, si queremos entender todo lo que está sucediendo, pues hay que estudiar mucho, pero hay gente que es especialista más en temas o en otros, entonces ahí es donde tenemos que llegar a esos puntos y concentrarnos. Los que estamos en turismo, lo que podríamos estar en infraestructura, lo que podríamos estar en económicos, quienes están en hacendarios, y en ese momento llegar a puntos de encuentro. Sí creo, y es importante que vamos a ver, es la primera vez que vamos a entrar a un periodo extraordinario, no vamos a entrar a un periodo ordinario. Es decir, el Ejecutivo va a poner sobre la mesa esos primeros 3 meses hacia dónde quiere llevar el gobierno o hacia dónde no lo quiere llevar, ¿verdad? Y ahí es donde realmente vamos a tener que empezar a hacer esos acuerdos entre fracciones, entre lo que realmente nosotros estamos pretendiendo desde la Asamblea Legislativa y cuál va a ser esa verdadera coordinación con el Ejecutivo, ¿verdad? Porque desde el día 1 nos va a decir hacia dónde quiere llevar el país, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros sí vamos a tener que decir que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Doña Carolina,
¿Cuáles son sus mayores preocupaciones en esta llegada a la Asamblea Legislativa y evidentemente en un momento donde el país requiere de mucha concentración y mucha concertación? ¿No? He oído muchas veces esa palabra y no me gusta mucho, pero necesitamos una concertación. Pero ¿cuál es la preocupación más grande, doña Carolina? Definitivamente la agenda económica yo creo que es algo que está, que queda pendiente de esta Asamblea Legislativa. Todos los proyectos complementarios o del Fondo Monetario Internacional quedaron prácticamente completos. Creo que ese es el análisis que hay que hacer, si realmente son necesarios y cuáles son realmente necesarios, y si lo que está es lo que nosotros queremos realmente aprobar como en esta nueva legislatura. Si no hay una economía estable, si no logramos poner esos equilibrios, ¿verdad? Nos va a costar mucho tener esa inversión en todo lo que son temas sociales. Estos últimos 4 años han sacrificado el tema social, se han recortado los presupuestos de vivienda, se han recortado los presupuestos de la red de cuidado, se han recortado presupuestos en temas hasta educativos. Es decir, no entiende uno en muchos... ¿por qué, por ejemplo, teniendo dinero no se hacen cosas, verdad? Es decir, si teníamos dinero para infraestructura educativa, porque hoy tenemos más de 900, prácticamente 900 centros educativos con orden sanitaria y habiendo tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces, para mí eso es importante, la agenda económica, ¿verdad? Y de la mano de la otra parte de la reactivación económica, cómo ayudamos a los diferentes sectores hoy a equilibrarse, ¿verdad? Ya la pandemia, uno pensaría que ya sus mayores efectos, por lo menos en el tema de salud, ya pasaron, ¿verdad? Ya la mayoría tenemos las 3 vacunas y pensaría que podríamos reactivar todo el sector turístico, reactivar la economía en algunos sectores y tenemos que desde la Asamblea Legislativa colaborar en algunos elementos para que ellos puedan hacer esa reactivación. Doña Carolina, ¿qué sector representa usted? Usted fue electa por San José, corríjame si me equivoco. Yo fui electa por la provincia de San José. ¿Por qué sector? ¿Por todo? Yo he venido trabajando en varios cantones, Puriscal, Mora, Montes de Oca, Curriabat, y ahora pues hay que hacer un reacomodo también en la provincia. Le pregunto porque cuando a uno le dan 500 litros de gasolina por mes, uno puede hacer recorridos enormes. Los viernes, después de que Juan Guillermo Brenes, conocido como Cachimbal, hablaba mucho, entonces dijeron, no, señor, el viernes nos vamos de giras. ¿Qué va a hacer con esos? ¿A usted le parece justo que los costarricenses aportemos dinero, 500 litros de gasolina, y a veces los diputados ni siquiera van a las regiones? Por eso le preguntaba qué regiones representa usted, porque si alguien es de San José y no va a ningún lado, a mí que me expliquen qué gasta 500 litros de gasolina. Ese tema, para terminar, ¿qué le parece a usted? Te voy a decir que hace 4, la vez pasada que fui diputada, a pesar de que también fui electa por San José, yo trabajé todo el tema de zona marítimo terrestre. Es decir, mis proyectos, entrando yo a la Asamblea Legislativa, tuvo que ver con zona marítimo terrestre. Yo fui presidenta de la Comisión de Marinas y Atracadores Turísticos, y entonces en ese momento don Alfio, que era el vicepresidente que estaba a cargo de ese tema, nos sentamos a conversar y me decía, Carolina, usted va a asumir esa responsabilidad, y yo asumí esa responsabilidad. Y me tocó viajar mucho a las zonas costeras, y me tocó viajar mucho también dentro del paquete que don Alfio me puso en la mesa. No solamente zona marítimo terrestre, sino milla fronteriza. Entonces empezamos a hacer un trabajo más allá. Hay que acordarse que somos diputados electos por una provincia, por el mecanismo, pero cuando llegamos a la Asamblea Legislativa somos diputados nacionales, ¿verdad? Terminamos viendo temas más allá de nuestros cantones, con los cuales vamos a trabajar de la mano, por supuesto, ¿verdad? Ahora, yo sí creo, ¿verdad?, que hay que darles, vamos a ver las herramientas para que los diputados vayan y vengan. En el caso mío anterior, yo no le voy a decir ni cuánto combustible dejé. Yo me acuerdo que al final todo el mundo decía, bueno, tanto, ¿no? Yo nada más utilicé el que yo ocupaba para poderme trasladar. No usaba carros de la asamblea como lo hacen algunos, ¿verdad? En mi caso,
lo usé 2 o 3 veces, porque yo tenía un carro ¿Usted bajo. estaría de acuerdo en una reforma al reglamento legislativo para disminuir la cantidad de combustible? No es un tema de disminuirlo, vea qué interesante, es un tema de garantizar el uso correcto del combustible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque finalmente si lo ves hoy en todos los instituciones del Estado, todos los funcionarios tienen viáticos, tienen recursos para movilizarse y hacer la labor que les corresponde. Es más, los diputados no tienen viáticos, los diputados solo tienen combustible para poder hacer su trabajo. Es decir, si yo voy, por decirle, al Caribe, porque vamos a ir a ver el tema zona marítimo terrestre, yo cubría mis gastos. O sea, lo único que me daba la Asamblea Legislativa era el combustible de esos gastos y de ese trabajo, porque es un trabajo finalmente legislativo. O sea, ir a explicar las leyes. Yo fui por 4 o 5 fines de semana seguidos, fui a las costas a explicar las leyes que estábamos haciendo. Y eso es parte del trabajo legislativo. Entonces, por eso... Pero eso se llama eficientar y transparentar. O sea, lo que pasa es que hoy, los costarricenses no sabemos qué se hace. No hay, por ejemplo, que yo me pueda meter en la web y decir, por ejemplo, Ivonne Núñez, gira a Talamanca, tantos días, se reunió con fulano, sultano y perenceros, porque ustedes no, y yo quiero que se lleve este mensaje. Doña Carolina, un diputado no es un privilegiado, ¿no? Es el primer poder de la República, debe ser un representante de la gente y debe existir una transparencia. Entonces, doña Carolina fue a las pesqueras estas o fue a zona marítima terrestre, se reunió con fulano, que hay un informe. A mí me parece que los ticos tenemos derecho a saber en qué se gasta la plata, ¿o no le parece a usted? No, yo creo que eso, al puro principio le decía, la gran diferencia de la vez anterior a ahora es que realmente existe más transparencia. Aquí, honestamente, a quien más nos interesa que la gente sepa qué estamos haciendo es a nosotros, como políticos y en este caso como diputados. Nos interesa que fuimos a las zonas, que fuimos a visitar. Es más, ya empieza a convertirse en una disciplina de todos, el ir a decir en qué estamos, cómo estamos trabajando y cómo estamos haciendo las cosas, dónde nos venimos. O sea, después del 6 de febrero, yo le digo, o sea, además de seguir en campaña, ¿verdad? En mi caso, ya hemos venido reuniendo con gente que tiene proyectos de ley, o sea, el trabajo se multiplica. No todo uno lo publica, porque no todo lo publica. Me parece que hay cosas que son más allá, digamos, conversaciones de proyectos de ley. Por ejemplo, hace 2 días tuve una reunión con un grupo de gente que está promoviendo el benemeritazgo de Fernando Centeno Güell. O sea, todo ese tipo de cosas se van dando y ese es trabajo. Pero doña Carolina, ¿no sería mal una web donde uno sepa la bitácora de los diputados y sepa qué hicieron, qué recorridos, para uno quedar complacido como ciudadano? Finalmente, yo no sé si hay acuerdo entre usted y yo, hace falta transparencia. Hoy nosotros no sabemos qué hacen los diputados. En los fines de semana no sabemos para dónde van. Y para muestra un botón, el caso de Ivonne Núñez, no sabíamos. Y eso no debe repetirse, no sé qué le parece a usted. Es interesante porque la gente siempre le dice que los diputados no trabajan. Es que yo les diría a todo el mundo que estén un día en la Asamblea Legislativa. A veces uno empieza a las 8 o 9 de la mañana y estamos a las 8 o 9 de la noche todavía en comisiones. A mí me pasaba, yo arrancaba a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche estaba saliendo la comisión de nombramientos. Es decir, sí tenemos muchas cosas y hacemos muchísimas cosas y hacemos recorridos y hacemos todo ese tipo de cosas. El tema de la transparencia para mí es esencial, yo en eso coincido, ¿verdad? Sí, también creo que en algunos elementos hay que tener algo de discrecionalidad porque son esfuerzos de construcción de algunas leyes y también hay que tener esos espacios que creo que son necesarios para negociar y llegar a acuerdos. Es decir, no todo es público, me parece, pero sí es importante de poder tener esa transparencia. Ella es Carolina Delgado, diputada electa por San José del Partido de Liberación Nacional, nuestra última parada en este recorrido para conocer las 6 fracciones. Y poco a poco iremos conversando con más diputados. Ha sido muy, muy gratificante para mí, doña Carolina, este
momento que usted nos ha permitido y ojalá que nos permita más acercarnos. La dinámica de los medios ha cambiado demasiado, como le contaba y le contaba a la audiencia, hoy somos tercer lugar, un medio independiente que no tiene recursos millonarios y lo ha logrado. Entonces la dinámica de la prensa ha cambiado absolutamente, totalmente. Y necesitamos ese acceso a los legisladores para poder conversar con ellos y entender de qué se trata. Gracias por la oportunidad, doña Carolina. No, más bien, mil gracias, Richard. Aquí vamos a estar siempre con la apertura. Yo creo que cuando hablamos de transparencia es que hay que decir las cosas como son y creo que en ese sentido, pues, esa ha sido yo desde siempre. Así que aceptaremos todas las invitaciones para conversar. Esta fue la Ruta de los 57. Gracias. Hasta la próxima. Por la mañana, por la tarde o por la noche, nos gusta disfrutar de un buen café. Café Gourmet El Guardián. Sabor y aroma de Costa Rica en la mesa de todo el mundo. Llenate de energía y disfruta su tueste al mejor precio. Cultivado en las montañas de Monteverde y procesado con los más altos estándares de calidad. Para paladares exigentes, Café Gourmet El Guardián. Cuidamos el buen gusto del café en sus presentaciones de tueste claro, medio y oscuro. Para más detalles ingresa a la página de Facebook elguardian.cr.